Amigos, hoy abrimos nuestro correo con una carta que nos llegó al alma. Es la historia de Bigotes, un guerrero que vivió mucho tiempo en un estacionamiento. Así es, Panchi. Él tenía un gran ángel guardián llamado José, quien trabajó en ese lugar por años y nunca dejó que le faltara su comidita. Eran mejores amigos. Pero la vida da vueltas. El estacionamiento cerró, José perdió su empleo. Imaginen su angustia. No por él, sino por quién alimentaría a Bigotes. Ahí fue cuando apareció Carmencita para ayudar. Gracias a Dios, el lugar reabrió y José volvió y Bigotes también. ¡Véanlo! Pero José notó algo raro y avisó a Carmencita. Bigotes estaba enfermito de su pancita, no podía ir al baño y tenía mucho dolor. Carmencita no pensó dos veces, lo llevó al veterinario. Lo operaron y la cirugía fue un éxito. Carmencita lo cuidó en su casa y Bigotes pudo vivir 6 meses más llenos de mimos, colchones suaves y mucho amor. Lamentablemente, su cuerpecito se cansó y decidieron dejarlo descansar para que ya no sufriera. Pero Bigotes no se fue solo. Se fue sabiendo lo que es tener una familia. Amigos, lo más increíble es que, gracias a que Carmencita y José actuaron a tiempo, Bigotes ganó un regalo que no tiene precio: tiempo y felicidad. Es cierto. De no haberlo llevado al doctor y operado, Bigotes habría sufrido muchísimo y se habría ido en apenas unas semanas. Pero su amor fue más fuerte. Esos 6 meses extras fueron su verdadera vida. Conoció lo que es estar en una casa, con amor, y vivir sin ese dolor en su pancita. Fue un milagro de tiempo que Dios les permitió disfrutar juntos. Vea en el video que feliz estaba. Por eso, nunca piensen que es demasiado tarde para ayudar. Cada día de paz que le das a un gatito cuenta como una vida entera para nosotros. Esta historia es para decirles a todos: si un gatito callejero les pide ayuda, no miren hacia otro lado. Esos 6 meses de felicidad para Bigotes valieron más que toda una vida de soledad. Gracias, José y Carmencita, por ser sus ángeles. Es cierto. De no haberlo operado, se habría ido con mucho dolor en apenas unas semanas. Pero gracias a ese esfuerzo, pudo vivir 6 meses más llenos de mimos y paz. Agárrense de sus asientos, amigos. Nuestra segunda historia de hoy es pura adrenalina. Les presentamos a Hiroshi, un pequeño que sabe lo que es correr peligro. Así es, Panchito. Alguien abandonó a Hiroshi siendo un bebecito justo enfrente del trabajo de Ruti. Vean en el video. Llevaba días solito hasta que Ruti se enteró, pero el susto fue mayúsculo. Al intentar rescatarlo, el pobre Hiroshi corrió con tanto miedo que cruzó una avenida súper peligrosa. Pero Ruti y un amigo no lo dudaron. Corrieron tras él con el corazón en la boca y gracias a Dios lograron ponerlo a salvo antes de que pasara algo terrible. De ahí, directito al veterinario. Por fortuna, el pequeño estaba sano. Ruti lo cuidó, esperó a que creciera un poquito para castrarlo y vacunarlo y, bueno, miren la maravilla que soy. Sí, hoy Hiroshi tiene 3 años y es, ¿cómo decirlo?, un catador profesional de comida. Es súper comilón. Ruti tiene que ser casi una policía a la hora de la cena, porque Hiroshi se devora su plato y luego intenta robarle la comida a sus hermanos. Esta historia nos recuerda que un segundo de valentía lo cambia todo. Veo que Bello está hoy a sus 3 años de edad. Si Ruti no hubiera actuado a tiempo, hoy Hiroshi no estaría aquí haciéndonos reír con sus travesuras. Gracias, Ruti, por ese rescate milagroso. Vaya par de historias hoy, amigos. Desde la valentía de Bigotes hasta el apetito voraz de Hiroshi. Nuestro correo nunca deja de sorprendernos. Es verdad, Panchi.
Estas historias nos demuestran que cada rescate es un mundo, pero todos tienen algo en común: el amor de humanos como José, Carmencita y Ruthie, que no miraron hacia otro lado. ¡Exacto! Y a ti, que nos estás viendo, ¿tienes un milagro que contar? No importa si es triste, alegre o divertido, queremos leerlo. Escríbanos a lunaepanchito@gmail.com. Y no olviden suscribirse y darnos un me gusta para que podamos seguir ayudando a más gatitos de la calle. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós y buen provecho, Hiroshi. Deja algo para tus hermanos. ¡Adiós!